la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia en este programa de lujo en que estamos engalanados porque está terminando el año y tenemos unos invitados que iluminan tanto que todo brilla cuando ellos están acá presentes. Ay, Andy, qué lindo todo eso que decís. Mirá qué bien, qué bien. Bueno, la verdad es que tenemos un programa de lujo. Estuvimos charlando mucho sobre la pandemia, que fue protagonista de este año y del año pasado también, y fue muy importante, pero también es importante hablar de cambio climático, está en agenda, es algo que también queremos comunicar, y a su vez, una protagonista del año fueron las ciencias sociales. Claro que sí, por eso tenemos con nosotros, para charlar sobre estos dos temas, cambio climático y ciencias sociales, a Carolina Vera. Ella es investigadora principal del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mal y de Atmósfera. Y tenemos también a Mario Peceni. Mario Peceni es doctor en Ciencias Políticas, es investigador del Instituto Gino Germani y es además vicepresidente del CONICET en Asuntos Científicos. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Le damos un fuerte aplauso. Muy bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por venir. Sí, muy bienvenido Mario también. Caro, vos ya habías venido, pero Mario es la primera vez que lo tenemos en el programa. Mi debut. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal este año complicado? ¿Cómo anda? ¿El cambio climático fue un protagonista de este año? Y la verdad que sí, fue un año intenso. El cambio climático es algo gradual, no es como la pandemia que nos sorprendió de un día para el otro, pero tiene muchas cosas en común, ¿no? Porque afecta a todo el planeta, tenemos que tomar acciones colectivas. Y se realizaron este año otra convención de Naciones Unidas para el tema y vamos avanzando, pero de a poquito, ¿no? A pesar de que la ciencia dice que es urgente y necesario ir un poco más rápido en las acciones climáticas. Claro, es como que al ser tan gradual quizás no tomamos acciones tan rápido, ¿no? Bueno, por suerte también tenemos un investigador en ciencias sociales y nos puede también dar algunas herramientas de cómo reaccionamos las personas frente a la pandemia y también frente a estas emergencias. Y a los seres humanos nos cuesta a veces anticipar las cosas que pueden pasarnos en un mañana que lo vemos como muy lejano hasta que llega. En el caso de los problemas ligados al cambio climático ya han llegado, pero pareciera que no nos damos cuenta. Y creo que tanto en el caso del COVID como en el del cambio climático, una de las enseñanzas es que no la podemos resolver esos problemas en el barrio, en la ciudad, en el país o en mi familia. Es algo que o bien lo encaramos entre todas y todos o nos va a pasar por encima. Claro, ni siquiera en mi país, como decís vos, es algo que tiene que resolver la comunidad científica internacional, ¿no? La comunidad científica, la comunidad política y la comunidad en general, digamos. Claro, ni hablar. Y Carolina, este año hubo un informe muy importante, ¿no?, del panel intergubernamental para el cambio climático. ¿Nos contás las principales conclusiones al respecto? Sí, como vos bien decís, en agosto publicamos un nuevo reporte de lo que se llama el IPCC y que es el que nos comunica las bases físicas del clima. Entonces, claro. Te cuento algunos titulares, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Que vienen a confirmar la realidad de lo que estamos viviendo, como decía Mario. Los cambios son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, las concentraciones de dióxido de carbono, que es uno de los gases que produce el calentamiento global, son únicas en al menos los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar viene a un nivel tan rápido, una velocidad tan rápida, sin precedentes en los últimos 2000 años. Es decir, hay evidencias de todo tipo de que estos cambios son inéditos, que los podemos atribuir a las actividades humanas y, por otro lado, que si no tomamos acciones urgentes hoy para reducir esos gases de efecto invernadero, no vamos a poder evitar pasar los umbrales de seguridad, ¿no?, de calentamiento global. Que el Club de París había tenido el objetivo de que no pase 1,5%, 1,5 grados de aumento de temperatura promedio, ¿no? Sí. Eso ya sabemos que no vamos a lograrlo. En cualquier escenario lo estamos pasando alrededor del 2040. La idea es poder... La idea es no llegar a más de 2 grados, ¿no? Algo así, que eso ya sería como unas catástrofes gigantescas. Mira, no me gusta tanto decir catástrofe gigantesca porque después no pasa, ¿viste? Como en las películas que estamos todos inundados. Pero sí para darte una idea de esas olas de calor como tuvimos, no sé, ya pasó hace unos años, 2013, ¿se acuerdan? 18 días, la ciudad colapsó, ¿no? Sí. Esa ola de calor en un clima normal, natural, ocurría una vez cada 75 años. Ahora se aceleró 5 veces en el clima de presente la probabilidad de que eso ocurra.
y se puede multiplicar en 5 y en 14, por ejemplo, en un mundo de 2 grados. Claro, claro. Mario, y te quiero yo... perdón, sí, vos. No, yo quería preguntarles a los dos sobre algo que bueno, que con Andrés siempre también charlamos, sobre la transición de la matriz energética. Esa sería uno de los caminos, y creo que me parece que también es compartido, ¿no? Porque no sé qué va a pasar, pero sería interesante ver si finalmente dejamos de quemar tanto petróleo y nos pasamos a otras energías. ¿Iría por ahí el camino? Meto unos bocadillos y le paso a Mario. El sector de energía, el sector de transporte, el sector producción agrícola y algo de infraestructura son los sectores que tenemos que enfrentar con mayor ambición para reducir los gases de efecto invernadero. Y como vos bien decís, la energía significa transicionar a otras formas de producción, de transporte e inclusive de consumo. Claro. Entonces, el desafío con la transición energética es que no son acciones que podés hacer un día para el otro. Vos instalar una nueva línea de transporte, aunque hagas mayor energía renovable en la Patagonia, tenés que transportar esa energía a otra parte del país y quizás tardás 5 años en construir esa línea de transporte. Entonces es por eso que hoy tenemos que estar pensando ese sistema energético del mañana quizás, porque hoy todavía no lo vamos a poder utilizar. Claro. Lo que cuenta Carolina nos muestra que no son cuestiones técnicas. Estamos hablando de cómo comemos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos movemos en el territorio, en el planeta. O sea, estamos hablando de la vida cotidiana de todas las personas de este planeta en absolutamente todos sus aspectos. Entonces digo, estamos hablando de ciencias sociales, son cuestiones que las ciencias sociales las estudiamos desde siempre, ¿no? Es decir, porque todas estas cuestiones se resuelven de manera conflictiva, producen miedos, producen pánico, pueden producir incluso conflictos de interés que hay que lidiar con ellos, y bueno, de esas cosas son las que nos dedicamos nosotros, pero tampoco en el ámbito de las ciencias sociales son cuestiones técnicas, son cuestiones de política, son cuestiones de pelear por nuestros derechos, pero tratando de tener una visión que no sea inmediata y de hoy para hoy, sino como contaba recién Carolina, teniendo una visión de, bueno, de acá a 40 años puede parecer dentro de una enormidad, pero llega en 2 minutos. Quería echar algo porque me hiciste acordar un reporte que aprobamos en el año 2018 que fue justamente podemos mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, y las conclusiones eran así. El problema no es físico, porque si se reducen las emisiones y se capturan, la temperatura baja. El problema no es tecnológico, porque hoy la mayoría de las tecnologías ya existen. El problema es social, cultural, político. Claro. Entonces ahí nos tenemos que repensar como comunidad, como sociedad, ¿no? Y Mario, hablando de eso, ¿nos puedes comentar aportes que hayan hecho las ciencias sociales al tema ahora de la pandemia? Que yo te traigo un poco nuevo a la pandemia. Bueno, un poco hablando en términos muy generales, al principio de lo que se preocuparon las ciencias sociales es ver cuáles son las condiciones para los distintos grupos, los distintos lugares del país, las distintas generaciones, o para los profesionales y las profesionales de la salud, para quienes trabajaban en supermercados, para lo que fuere, cuáles son las condiciones para poder adoptar comportamientos de cuidado para sí mismas y sí mismos o para cuidar a los demás. Claro. Y casi enseguida también de lo que nos ocupamos es ver el impacto de la pandemia primero y de las medidas que se adoptaron en este país y en todos los países en la vida cotidiana de las personas. Es decir, si las medidas de aislamiento te impiden ir a trabajar y de tu trabajo depende que vos y tu familia coman, bueno, ver cómo impacta de manera diferencial en los varones, en las mujeres, en quienes tienen trabajo asalariado y quienes trabajan por cuenta propia, por decir un solo ejemplo. Claro. Y ahí las ciencias sociales tienen un capital, por lo menos en la Argentina, de estar muy ancladas en los territorios. Entonces, era una manera de captar, por ejemplo, en qué lugar iba a haber problema de abastecimiento para poder comer, o lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, si eran los comedores. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia de estas mujeres de sectores populares que fallecieron por el COVID? Y no tiene que ver solo con un virus que produjo determinado efecto patológico en una persona y terminó por matarla, sino con condiciones sociales que expusieron a determinadas personas a infectarse, a desarrollar la enfermedad y en los
casos más graves a morirse. Entonces un poco eso fue la tarea que nos tocó a los sociales y a las sociales. A veces es un poco de maten al mensajero, porque vos venís, en general eran malas noticias las que traíamos. Claro. Pero claramente yo creo que mostró y sigue mostrando que no alcanza con las medidas técnicas, sino se piensa en las condiciones sociales. Y para dar un solo ejemplo, vacunas. Tenemos hoy vacunas en este planeta, pero hay mucha gente en este planeta que no se vacuna. Claro. Por un lado están los antivacunas, que bueno, ese es un caso, pero después hay gente que por multiplicidad de motivos, razones, porque piensa que no le va a pasar, porque no tiene el acceso facilitado, porque cree que, vaya a saber, y todo eso es social, Claro. no tiene que ver con la composición de la vacuna, Claro. tiene que ver con un montón de cosas. Bueno, esas son las cosas que creemos que se deben averiguar, porque de eso dependen de otras cosas que sobrevivamos a esta pandemia. Claro, claro. Yo quería saber, porque los dos han tenido, además en estos temas en particular, han tenido un rol en la coordinación, ¿no? Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y desde el CONICET. ¿Cómo fue coordinar a tantos científicos y científicas que entendemos que tenían voluntad de hacer cosas, pero que había que redistribuir recursos, decir más o menos por dónde? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, desde mi puesto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que generamos la unidad coronavirus con la agencia y con el CONICET. Por un lado, se realizaron convocatorias de proyectos en tiempo récord, pero después no bastaba con eso, porque no íbamos a tener una centena de proyectos haciendo cosas individuales. Había que generar redes, articular esos proyectos. A mí, en particular, me tocó generar la red de detección del virus en aguas residuales, que es una posibilidad de hacer una vigilancia epidemiológica a nivel poblacional, sin ser invasivo, con los test clínicos. Y bueno, tuvimos una red que tiene más de 10 puntos en todo el país. Y fue todo un desafío, porque ir a medir en aguas residuales, y lo hicimos en barrios carenciados del conurbano. La gente al principio estaba como, ¿qué vienen a hacer? Pero después fue un proceso también de trabajo en conjunto con los barrios, y cuando dejamos de medir en los barrios se sintieron como muy desamparados y desamparadas, porque sentían como que estábamos haciendo algo en el barrio mismo, ¿no? Vos como vicepresidente del CONICET, ahí en el área de asuntos científicos, ¿cómo fue ese desafío gigante? Y por un lado había mucha necesidad, pero también lo que demostró este país es que había mucha experticia y muchas ganas de contribuir con lo que nosotros sabemos hacer a tratar de afrontar algo que nos invadió a todas y a todos de un día para el otro, ¿no? El desafío principal para las sociales y para todas era que nuestros tiempos de investigación en general son de años, claro. Los de las políticas públicas son de semanas y meses, pero los de la pandemia eran de minutos para ayer. Entonces eso obligó a trabajar en tiempo real, cosa que se pudo lograr, como decía hace un ratito, por que los grupos ya estaban implantados en las comunidades, en los territorios, tenían unos diálogos permanentes. Lo que planteó también como desafío, y creo que es pendiente, que es algo que deberemos aprender aquí y en todos lados, es cómo trasladar eso que averiguamos, que nos llega, a la política pública. Eso es un desafío de múltiples lados, ¿no? Digamos, desde quienes están en los lugares de toma de decisión, y de implementación y de investigación. Pero hay un rol clave en la comunicación, que también es importante. O sea, que gracias por venir, porque es importante escuchar estos mensajes, porque para recordar, para que esto no se nos olvide, para que el rol de la ciencia y la tecnología esté presente en la sociedad, no solo que apoyarla, sino apoyarnos en la ciencia para resolver problemas como cambio climático y como tantos otros que transcurren hoy en el mundo. Creo que es importante también que comuniquemos y que demos los mensajes de esta manera tan clara que acaban de dar. Así que muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias por venir. No, un gusto. Nosotros ahora en este programa de lujo, este programa en que estamos acá vestidos de gala, vamos a hacer algo que es lo siguiente. Una sección emblemática del programa es la de la clase magistral, que nos encanta, siempre abrimos el programa con eso. Y hoy no tuvimos clase magistral, pero en compensación nuestra producción armó un videito muy lindo con un mini resumen de lo que fueron las clases magistrales de este año. Vayamos a verlo.
Andrés, Eugenia, para todos, en ustedes dos, para toda la gente que trabaja, que hace posible que yo esté en este momento conversando con ustedes y ustedes estén una vez por semana haciendo la Liga de la Ciencia. A todos ustedes les mando un beso grande y gracias por haberme dejado entrar en casa un ratito. Pero qué hermoso programa tuvimos con unos invitados e invitadas de lujo, la verdad, increíble. Qué lindo terminar el año así. Hermoso, me encantó, la pasé bárbaro. Yo dije, che, me vine vestido como muñequito de torta, me da un poco de vergüenza. Y dije, hoy ya está, ya no me avergüenzo porque fue un programa realmente para vestirse de gala. Estuvo espectacular. Total. Y una reflexión, si se quiere, es que ojalá que el año que viene podamos hacer otro programa así de gala, como hoy, vestidos así, como estamos hoy, que nos gusta también, como dijiste vos al principio. También. Pero ojalá que no sea solo sobre temas pandémicos, ¿no? Porque eso querrá decir que la pandemia pasó a un segundo plano. Ojalá. Sí, y qué importante recordar que la ciencia y la tecnología que se hace en el país está para resolverle los problemas a las personas. Claro que sí, fundamental, Eugenio. Nos quedamos con eso entonces, si nos ¿Nos vamos. quedamos? ¿Nos vemos la semana que viene? Claro que sí. ¡Chao! Hasta la semana que viene Nos en la Liga de la vemos. Ciencia, Chao. acá en la pantalla de la televisión pública. ¡Chao! Yeah, one shot. Hey yo,